pedir una hipoteca, esta advertencia es para ti, porque en su afán por alcanzar sus objetivos de ventas, muchos banqueros intentarán hacerte caer en algunas trampas que no siempre te benefician. Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast. Hoy analizaremos cuáles son esas tácticas que usan los bancos para ganar más dinero, pero que a ti no te benefician en nada. Hablemos de dinero, el podcast financiero de helpmycash.com. Yo soy Paula Ezeiza, experta en mercado inmobiliario y en hipotecas de Help My Cash. Y yo soy Miquel Riera, especialista en hipotecas de Help My Cash. En el último episodio de nuestro podcast te contamos que los bancos están librando una auténtica batalla para captar nuevos clientes y para eso están rebajando el interés de todas sus hipotecas fijas. Pero hoy queremos contarte algo que es igual o más importante que conseguir un buen interés y tiene que ver con las trampas más habituales de los bancos para que tú termines pagando de más a la hora de contratar tu hipoteca. Y empezaremos con la trampa seguramente más habitual, que son los famosos seguros. ¿Son obligatorios o no? Depende. ¿Qué puede hacer un banco? Un banco te puede obligar a contratar un seguro de hogar o daños o un seguro de vida. Lo que no te puede obligar es a contratar su seguro. Vale. Su seguro no te lo puede obligar a contratar. En ningún caso, nunca, jamás. Y esto es muy importante que lo sepáis. Lo que sí puede hacer un banco es decirte, mire, contrate usted mi seguro y le rebajo el tipo de interés. Pero lo que no puede hacer es decirte, o contrata mi seguro de vida o no hay hipoteca. Eso no lo puede hacer. Es ilegal, se hace, pero es ilegal. En este punto quiero contar una historia de una amiga que fue a pedir una hipoteca y el banco le dijo que si no contrataba el seguro de vida con él no se presentaba el día de la firma de la escritura, lo cual muy importante saber que es ilegal. Sí, es absolutamente ilegal, pero claro, muchos banqueros, desgraciadamente, juegan con las ganas de la gente de conseguir una hipoteca y utilizan esa especie de chantaje para obligar al cliente a contratar su seguro de vida o su seguro de hogar. Claro, muchos os preguntaréis, ¿qué se puede hacer en este caso? Porque estás un poco cogido de pies y manos porque piensas, claro, si no contrato el seguro, a lo mejor no me da la hipoteca, claro, y ya no estoy a tiempo de conseguir otra. Bueno, ahí tenéis varias opciones. La primera, que quizás es la menos aconsejable, es poneros a reclamar. Podéis reclamar al Banco de España, para que no os obliguen a contratar ese seguro del banco. ¿Qué pasa? Que seguramente vais a tardar mucho tiempo y hasta es posible que perdáis la compra. En ese caso, pues igual os conviene barajar otras opciones que pueden ser más convenientes. Por ejemplo, buscar otro banco. Vale. Ahora bien, teniendo en cuenta que podemos haber firmado unas arras y que ya a esta altura vamos con el tiempo justo y necesitamos firmar la hipoteca cuanto antes, ¿qué otra cosa podrías hacer tú en ese caso? Bueno, en ese caso hay un truquillo que os damos desde Help My Cash, que los bancos no pueden evitar de ninguna manera, que es contratar el seguro que os ofrece el banco, firmáis la hipoteca y una vez firmada, canceláis el seguro. ¿Cuándo lo podéis hacer esa cancelación? Si contratáis un seguro de vida, tenéis 30 días desde el inicio del contrato del seguro para anularlo unilateralmente. Solo tenéis que enviar un escrito a la aseguradora, acogeros a un derecho que se llama derecho de desistimiento y el seguro quedará completamente anulado. Y lo mejor de todo es que el banco no podrá decir ni mu, porque el banco no os puede obligar a contratar ese seguro, así que no podrá decir nada. En el caso del resto de seguros, el periodo ese de desistimiento es de 14 días. Sí, las consecuencias, si existía una bonificación, es que pierdes esa bonificación. Es decir, si el interés era del 2,5 contratando un seguro y del 2,70 sin contratarlo, pues el interés de tu hipoteca quedará en 2,70. Y también que el gestor del banco se puede llegar a enfadar un poco contigo, pero bueno. Que se enfade, no haberos obligado a contratar un seguro, así de claro. Absolutamente. Y después hay otro punto polémico en los seguros que tiene que ver con la forma de pagarlo. Seguramente habéis escuchado hablar de la prima única financiada. Sí, PUF. PUF, prima única financiada. Contanos, Miki, un poco de qué va eso. Sí, un seguro de prima única financiada es un seguro que se pagan varios años por adelantado y se financia el precio del seguro, se mete, digamos, en el capital de la hipoteca y por lo tanto pagas el seguro junto a las cuotas de la hipoteca. Suena muy bien, suena muy bonito porque piensas, bueno, en vez de pagar el seguro mes a mes o año a año, pues lo incluyo en el importe de la hipoteca y así lo pago cómodamente junto a las cuotas. ¿Qué es el inconveniente? ¿Cuál es el inconveniente de esto? Que se van a generar intereses sobre el precio del seguro, con lo cual vais a pagar más por ese seguro que si lo pagáis anualmente. Pero es que además, si decidís pagar el seguro con una prima anual, cada año podréis decidir si renováis o no el seguro en caso de que, por ejemplo, pongamos que una aseguradora de un año para otro decide subiros la prima del seguro.
pues en ese caso podéis hacer cuentas y si nos conviene podéis decir, pues mira, no me interesa, lo doy de baja y ya está. En cambio, con un seguro PUF os vais a comer ese seguro durante 10 años o 5 o 15, que es el plazo más o menos que suele manejarse en un seguro PUF. Vale, yo creo que con esto cumplimos todas las trampas ya relacionadas con los seguros, entonces pasamos a otro punto bastante polémico que está relacionado con las comisiones que cobran los bancos a la hora de contratar una hipoteca. Sí, a lo mejor buscando por internet veis algún anuncio de una hipoteca sin comisiones. Normalmente cuando se dice que una hipoteca es sin comisiones en anuncios publicitarios de los bancos se refieren a la comisión de apertura, que es la comisión que se paga cuando tú contratas la hipoteca. Es una comisión que ya no se suele cobrar. Antes sí que se cobraba con bastante asiduidad, pero ahora la mayoría de los bancos ya no la aplican. Pero hay otras comisiones. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, la comisión por amortización anticipada, que se cobra cuando pagas la deuda por adelantado, ya sea de manera parcial o de manera total. Existe la comisión por novación, que es la que se cobra cuando tú, con un acuerdo con el banco, modificas algún aspecto de la hipoteca. Y existe la comisión por subrogación, que es una comisión que te van a cobrar si tú cambias la hipoteca de un banco a otro para mejorar sus condiciones. Aquí quiero aportar yo dos cosas. La primera está relacionada con que cuando uno contrata la hipoteca ni se imagina que en el futuro la va a cancelar por adelantado o va a querer mejorar las condiciones con el banco, pero una hipoteca dura mucho tiempo, de media unos 25 o 30 años, así que es mejor anticiparse y prepararse por si acaso, mejor negociar comisión de novación, de subrogación para rebajarla o incluso para anularla, en caso de que sea posible. Exacto. Pero claro, para negociarla tenéis que saber antes si esa comisión os la van a cobrar o no. ¿Y cómo se sabe eso? Pues podéis preguntar al asesor de vuestro banco, que os lo tiene que informar obligatoriamente, y podéis leer la letrita pequeña de la oferta que os haga el banco, porque ahí tienen que estar todas las comisiones que os van a cobrar. Y a partir de ahí, si veis que os quieren cobrar una comisión por amortización anticipada, novación, subrogación, y no la queréis pagar, podéis negociar. Absolutamente. Aquí hay una cosa también que has dicho antes que me parece muy importante destacar, que tiene que ver con que muchas veces tú entras a la página web del banco y usan eslogans comerciales como por ejemplo hipotecas sin comisiones. Pero ojo, porque no hay que perder de vista que cada vez que tú entras a una web están intentando venderte un producto y están haciendo publicidad. Entonces, súper importante leer la letra pequeña, especialmente de los documentos que te entrega el banco cuando formaliza la oferta o cuando vas a pedir información por primera vez. De ahí pasamos a otra de las trampas más habituales. Cuando tú vas a la oficina, lo primero que te entregarán es un documento con una oferta genérica que se llama FIPRE. Ficha de información precontractual. Esa mismo. Entonces, es la oferta general, es decir, que si va Miki o yo nos van a dar exactamente la misma información, pero a partir de ahí empieza una instancia donde se pueden ir adaptando las hipotecas al perfil de cada uno. Después de esto, pasa el documento por el departamento de riesgos y nos dan una hipoteca preaprobada que ya sería la oferta definitiva para nosotros en otro documento que se llama FEIN. Sí, Ficha Europea de Información Normalizada. ¿Pero qué pasa en este punto? Vale, en este punto es posible que las condiciones de la FEIN no coincidan con las condiciones que os había prometido el banquero cuando hayáis ido al banco por primera vez. Por ejemplo, nos llegan muchos casos de usuarios que nos dicen: mira, yo pedí una hipoteca, fui al banco, el banquero me dijo que con mi perfil más o menos podía conseguir una hipoteca de en torno al 2,75%, pagué la tasación, di los documentos que me pedía el banco, el banquero lo mandó al departamento de riesgos, pero la FEIN que me ha mandado el banco tiene un interés del 3%. ¿Qué pasa en estos casos? Que la última palabra la tiene siempre el departamento de riesgos. El banquero sabe más o menos las condiciones que maneja su entidad, pero la última palabra es siempre del departamento de riesgos. Por eso nuestro consejo siempre es que no pongáis todos los huevos en la misma cesta. Intentad pedir a varios bancos por si os pasa esto, porque si la oferta de un banco no os convence, a lo mejor las de otros sí. Exactamente. No hay que perder de vista que estamos dentro de unos plazos porque lo más probable es que ya hayamos firmado un contrato de arras y que hayamos entregado dinero, por lo cual seguramente tendremos unos 30, 60, 90 días para firmar la hipoteca para poder cerrar la transacción. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que no solo podemos pedir muchas FIPRES en muchos bancos, sino que podemos firmar muchas FEINs en muchos bancos. ¿Esto es así? Exacto, sí. De hecho se dice que la FEIN es una oferta vinculante, pero es una oferta vinculante para el banco. Para el cliente no. ¿Qué significa eso? Que cuando un banco te entrega su oferta vinculante, el banco se obliga a mantener sus condiciones hasta que firmes la hipoteca o hasta que acabe el plazo de la oferta vinculante, que mínimo deben ser 10 días, pero normalmente suele ser de varias semanas o incluso un mes. Pero tú, como cliente, si te llega esa oferta vinculante y la firmas,
no estás obligado a firmar con el banco. No te pueden penalizar de ninguna manera si tú en un momento dado llamas al banco antes de la firma de la escritura y dices, oiga, que un banco me ha ofrecido algo mejor. En ese momento simplemente se cierra el proceso y puedes firmar con otro banco, no hay ningún problema. Así que no tengáis miedo de pedir ofertas a muchos bancos, de comparar sus hipotecas, es súper importante para conseguir las mejores condiciones y sobre todo, una vez que aceptéis una FEIN y que programéis la firma de la escritura, mucho cuidado a la letra pequeña de la FEIN porque es lo que se va a usar para redactar la escritura y ahí están plasmadas las condiciones definitivas de la hipoteca. Sí, exacto. Leed muy bien la FEIN, leed también la copia del contrato que os entregará el banco, que será el contrato que mandará el notario para que haga la escritura, porque ahí está todo. Y aprovechad porque iréis a una cita con el notario antes de firmar la escritura y esa es vuestra oportunidad para resolver absolutamente todas las dudas. La consulta es gratis y el notario está ahí para asegurarse de que habéis entendido todo lo que estáis firmando en la hipoteca. Sí, no tengáis miedo de preguntar al notario cualquier duda que tengáis porque os la responderá. Y además el notario es un profesional que conoce perfectamente cómo funciona el mundo hipotecario y resolverá cualquier duda que tengáis e incluso si ve algo en la FEIN que es potencialmente abusivo o ilegal, lo quitará. Absolutamente. Por último, decir que la hipoteca perfecta no existe, pero es súper importante contar con toda esta información para que a la hora de escoger el mejor préstamo lo hagáis en función de la información y no de la desinformación, y de las certezas y no sobre las trampas. Exactamente, es muy importante que tengáis todo esto en cuenta y si tenéis cualquier duda, nos lo comentáis y os lo resolveremos.